Buenas noches. A lo largo de esta historia, la música ha cobrado mucha importancia, tanto en las personas que lo ejecutan como en las que lo escuchan. De cierta manera, nos sentimos atrapados y a la vez nos sentimos hipnotizados por el poder que ejercen tanto los instrumentos como el quien ejecuta la voz y el que lanza esas melodiosas letras para que tengan un éxito rotundo. Sin embargo, durante unas épocas, vamos a hablar de 7 décadas de historia musical, muchos estilos y derivados de esas músicas han tenido tanto éxito, tanto en las instrumentaciones que se utilizaban como en sus exponentes, llámense cantantes, llámense intérpretes o agrupaciones en conjunto. Durante esas 7 décadas, músicas como el rock and roll, como el jazz, como el gospel, la salsa, el merengue, inclusive la guaracha, en términos de Latinoamérica como tal, la música ha tenido una mayor repercusión en nuestra cultura, en nuestras costumbres y tradiciones, que de tal manera nos sentimos en la obligación de mantener dicho concepto. A medida que va pasando el tiempo, la música ha cobrado más importancia, pero, y este es un pero de mayor importancia también, con el pasar del tiempo entra lo que es la parte de la tecnología, tecnologías computarizadas que de alguna manera, y esto obviamente es duro decirlo, pero estaría marcando un antes y un después en lo que sería como el proceso de modificación de la música como la cual conocemos. De esa manera estamos viendo que ciertas transformaciones afectan demasiado tanto a las personas que lo ejecutan como sus instrumentaciones. Debido al paso del tiempo, la temática, o mejor dicho, la dinámica de la música ha tenido como una peligrosidad en lo que se considera ahora mismo como la extinción de los instrumentos para dar paso a lo que sería el sistema tecnológico musical. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que el reggaetón se ha impuesto en el mercado industrial y no es considerado como tal una música. Pero ahora mismo ese tipo de músicas dependen fundamentalmente de la tecnología para poder subsistir. Hoy en día, los que realmente conocemos de lo que es música, sabemos que los intérpretes de reggaetón de hoy en día carecen siquiera de letra, pero sobre todo carecen de voz y carecen de creatividad a nivel musical. Pero mayormente, y no nos explicamos, todavía no llegamos a la concreta conclusión del por qué las industrias musicales, al ver el éxito del reggaetón, utilizan eso como base para que los exponentes de la música latina se quieran seguir manteniendo en el ranking, y para ello tener que utilizar el reggaetón como base. Con el pasar del tiempo nos estamos viendo en la obligación de adaptarnos a él, adaptarnos en todo sistema,
lo cual nos hace pensar en una sola cosa, que el reggaetón, a final de cuentas, terminará imponiéndose en el mercado y terminará por invadir canales de televisión musical, plataformas digitales que sobreabundan. Ejemplo, Spotify. Sobreabundan en lo que sería considerado como la música latina que hoy por hoy conocemos. Entonces, ¿qué estaría yo hablando con todo este merequetengue? Que las instrumentaciones digitales, sean Denon, sean consolas, sean computadoras con cuyos programas, digamos, de estudio, de un cierto mecanismo de composición digital de melodías que hoy por hoy existen, pasaron a ser más importantes que los instrumentos. O sea, sé que podríamos decir que a futuro, podríamos decir 10, 20, 30 años, si es posible decirlo, las instrumentaciones se extinguirán por completo, dando paso a una tecnología digital en la música. Eso, mis queridos amigos y hermanos latinoamericanos, quiere decir que la industria musical tendría que verse en la obligación y en la necesidad de modificar las instrumentaciones por la era digital en la música. Lo que a mi juicio me parece demasiado catastrófico, por no decir más. Porque ¿qué pasaría con las estrellas de rock, por ejemplo? ¿Qué pasaría? No vayamos a ahondar en el tema de la salsa o del merengue, porque de alguna manera sus exponentes tendrían que aceptar y adaptarse a la nueva modificación musical para seguir manteniéndose en el ranking. Pero ¿qué pasaría con el reggae, con el rock? ¿Qué pasaría con el metal? ¿Qué pasaría con el gospel, con el jazz, con el blues, con esa música tan maravillosa, con instrumentaciones que nos deleitan? ¿Qué pasará con ello en un futuro? ¿Será que desaparecerá? ¿Será que todo eso pasará a un mal recuerdo? Porque yo evidentemente no le veo otra significación a lo que está pasando. No puedo entender cómo nos dejamos influenciar por una música tan degradante incluso para el sexo femenino. Exponentes como por ejemplo Ivy Queen o Drag Queen o como quiera que se llame esa loca, y Karol G y todas esas locas que de alguna manera para lograr calar en el ranking tienen que vestirse como meras putas, como meras prostitutas de cabaret, y fuera de eso adaptarse, mejor dicho, ser las exponentes de una mediocridad que se está enalteciendo a la vista de todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros digerir ese cambio de conducta, ese cambio de cultura? ¿Hasta dónde hemos llegado con todo esto? ¿Qué pasará, por ejemplo, con aquellos exponentes? Vamos a suponer Ricardo Arjona, por ejemplo. Yo no vería a Ricardo Arjona haciendo reggaetón. O por ejemplo, Alejandro Fernández, que él está muy metido en la ranchera. ¿Será que, por ejemplo, en México lograrán seguir manteniendo la cultura de la música ranchera y todo lo que eso significa y conlleve? ¿Será posible que en Colombia, por ejemplo, el vallenato, la guaracha, se puedan mantener a pesar de lo que viene en los próximos años? ¿Será acaso que el gospel, que el jazz, que el blues, que fueron músicas de nuestros ancestros afroamericanos,
se logre mantener hasta tal punto que se siga escuchando. No sé, amigos, la verdad que yo quisiera luchar para ser uno más de los que aporte y apoye a que mantengamos esa cultura, que nunca se pierda por culpa de un monstruo cibernético como el reggaetón, cuyos exponentes nos están malponiendo a nosotros como latinos, utilizando frases y palabras obscenas, dándose golpes en el pecho y enalteciéndose entre ellos mismos, porque se creen más que los demás, porque sencillamente provienen de un gueto o sencillamente provienen de las calles y creen que invadiendo la industria musical con eso que hacen van a lograr llegar muy lejos. Pues no, mis amigos, de mi parte yo no lo veo así. De mi parte yo lo que estoy viendo es que ese monstruo que llaman industria musical, que dicho sea de paso nos está llevando a adaptarnos a un sistema digital de música, evidentemente lo que nos está dejando en claro es que ellos van a arrasar con todos los instrumentos que conocemos. Y entonces, ¿a dónde van a llegar los exponentes que nosotros consideramos que son músicos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿De qué van a vivir? Si nosotros permitimos que ese tipo de músicas como el reggaetón o el track, que es de su derivado, se enaltezca y permanezca por muchos años, que a pesar de que lo hemos permitido desde que llegaron a los 90 y no pudimos hacer nada para frenar eso y cortarlo de raíz, al menos tenemos que hacer algo para evitar que los instrumentos se extingan, que los instrumentos se pierdan y que la música en esencia se debilite. Yo se lo dejo a sus criterios. Ya ustedes saben el mío. Si ustedes ven que lo que yo estoy diciendo es razonable, me gustaría que le dieran un like al vídeo y lo dejaran en los comentarios y me siguieran en las redes sociales para que estemos en contacto y debatamos al respecto. Yo de mi parte les envío un saludo y un abrazo de feliz año 2020 y que para este 2021 las cosas sean mejores y la pandemia se termine. Dicho todo esto, pues dejo a su criterio este tema de conversación, amigos. Buena suerte a todos.